titulares. Miembros de la Comisión de Selección del Defensor recibieron amenazas. Comisionada Chamorro y Cadena, cuidado con las motos. Llamen a ver cómo están sus hijos. Continúan las diligencias por presunta corrupción en empresa pública de Cuenca. Secuestros extorsivos se concentran en Los Ríos, Santa Elena, Quito y Guayaquil. En Manabí, los crímenes toman fuerza en Manta y Portoviejo. Alcalde de Quito pide sanción para agentes metropolitanos. En Argentina exigen que se restablezca la entrega de alimentos a los comedores comunitarios públicos. Y en los deportes, Einer Valencia quedó fuera de la convocatoria de la selección ecuatoriana por lesión. Buenas noches, televidentes de Oromar. Por unanimidad, un tribunal rechazó los recursos de apelación a la prisión preventiva presentados por el expresidente de la Judicatura, Wilman Terán, y el ex vocal Javier Muñoz. Ambos son procesados en el caso Independencia Judicial. En otro tema, una jueza de Yaguachi revocó las medidas cautelares a favor de Jorge Glass dictadas en 2023. Significa que se deja sin efecto la restitución de los derechos políticos del ex vicepresidente. Bienvenidos a este inicio de semana en la emisión estelar. La tarde de este 18 de marzo, en una sesión de la Comisión Ciudadana de Selección de la primera autoridad de la Defensoría Pública, los miembros recibieron un correo electrónico con amenazas dirigidas a la presidenta Gabriela Cadena y a la comisionada Tania Chamorro. Escuchemos qué dice el mensaje. Lo envía aparentemente el usuario Diego Chumana a todos los comisionados. Comisión, tienen que suspender el concurso, caso contrario activaremos medios y poder político para destruirlos como a Verde Soto. Si continúan con el concurso, vamos a acabar con ustedes. Tenemos gente muy... Vamos a acabar con ustedes. Tenemos gente muy importante de nuestro lado. Jueces, asambleístas, consejeros, Bonifaz, Fantoni, Saltos, guarderas. ¿Por qué creen que no les pagan o son pendejos? Comisionada Chamorro, deje de meterse donde no debe. Comisionada Cadena, no siga fregando para continuar el concurso. A usted le tenemos bien vigilada y sabemos mucho de sus hijos, esposo, trabajo, hora, día, dónde y cómo está. Les sugiero destituir a Frías y Guillón, si quieren seguir con la familia completa. Si no hacen lo que decimos, les espera desprestigio en redes sociales y la cárcel. Tenemos muchos amigos jueces y fiscales. Podemos acabar con usted, señora Cadena y Chamorro. No se arriesguen por nada. Las dos denuncias presentan escritos y todo para nada. Únanse a nosotros y les va a ir bien. Tienen muestra de nuestro poder y no estén impulsando revisión de documentos de Torres y Ballesteros. Enfóquense en Frías y Guillén. Esa es su misión. Comisionada Chamorro y Cadena, cuidado con las motos. Llamen a ver cómo están sus hijos antes de la sesión de hoy. Cuidado, señores comisionados. Mayra Salazar, una de las 52 procesadas por el caso Metástasis y centro del caso Purga, ingresó al sistema de víctimas y testigos protegidos de la Fiscalía. Por medio de un oficio enviado al juez de la Sala Penal Felipe Córdoba, la fiscal pidió hora y fecha para que Salazar rinda su versión. Ella se encuentra detenida desde diciembre de 2023 en la cárcel 4 de Quito. Salazar es una pieza clave dentro del caso Metástasis y Purga, que investiga el presunto delito de delincuencia organizada en el sistema de justicia, para favorecer al narcotraficante Leandro Norero. Según la hipótesis de la Fiscalía, Salazar, exfuncionaria de la Corte de Justicia de Guayas, habría gestionado un habeas corpus con jueces de Cotopaxi y Guayas a favor de los hermanos del narcotraficante Norero y mantenía una relación sentimental con él. De acuerdo con sus abogados, la exfuncionaria solicitó protección pues recibió amenazas.
Además, ofreció su colaboración con el caso. El sistema de protección de la Fiscalía tiene como objetivo preservar la seguridad de las personas imputadas y testigos, sobre todo si se encuentran en una situación de peligro para su vida o integridad física. La fiscal Diana Salazar también informó que la fiscal Lidia Sarabia ingresó al programa de víctimas y testigos protegidos de la Fiscalía. Sarabia es la fiscal especializada en crimen organizado y lavado de activos. La funcionaria estaba a cargo del juicio por lavado de activos en contra del narcotraficante Norero. En los chats del narco se lee que planificaron atentados en su contra. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. Mientras tanto, en el caso Metástasis, el expresidente Guillermo Lasso aseveró no haber sido notificado para rendir su versión voluntaria. Para las 11 de este lunes estaba convocado el expresidente Guillermo Lasso para que rinda su versión libre y voluntaria en la investigación del caso Metástasis. Específicamente abordaría el trabajo que se realizó en los centros de privación de libertad por parte de la Comisión para el Diálogo Penitenciario y la Pacificación. Esto luego de que 2 de sus integrantes fueran vinculadas al proceso que se sigue en contra de 52 personas por delincuencia organizada. Sin embargo, desde Estados Unidos y mediante un comunicado, Lasso señaló que hasta la tarde de este 17 de marzo no ha llegado ninguna notificación al respecto. En el documento, el exmandatario indicó que entiende que se trata del pedido de una procesada, no de una iniciativa fiscal. De todas formas, reiteró su predisposición para colaborar con el sistema de justicia a fin de que puedan llegar a la verdad de los hechos. Actualmente Guillermo Lasso se encuentra en el estado de Florida, en Estados Unidos, cumpliendo asuntos de índole académico. Claudia Garzón y Miriam Alejandra Delgado son 2 de las 6 integrantes de la comisión que actualmente son investigadas. El pedido viene por parte de la defensa de la segunda, Alejandra Delgado. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. Con respecto al caso de corrupción que involucra a la EMOV en Cuenca, la instrucción fiscal de 30 días permitirá a la Fiscalía de la SUAY recabar más elementos de convicción a través de la realización de nuevas diligencias. Con la colaboración de Diego Pacurucu del consorcio de grúas DPA SUAY. Luego de presentar la denuncia en la Policía Judicial, se logró la captura de Diego U, acusado de solicitar dinero para otorgar contratos en la empresa de movilidad EMOV EP. Se le solicita que efectivamente continúe con lo que se le había exigido como tal. Entra en las negociaciones con el señor que le estaba exigiendo el dinero y luego de eso le dice que el dinero como tal lo va a recibir un delivery. Efectivamente se presenta este delivery, recoge el paquete. Inmediatamente la policía actúa y luego en ese momento el delivery recibe una llamada como tal de otra persona que le dice que el paquete debe llevarlo a cierto sector de la ciudad, por el sector del Cebollar. En ese momento la policía judicial continúa con el seguimiento y logra en ese instante ver efectivamente que el segundo delivery procede a recibir el paquete y luego de eso le entrega al señor que ahora se encuentra procesado, el señor Cristian Urgilet. El sujeto intentó huir, pero no le fue posible. Hoy enfrenta cargos por el delito de oferta de tráfico de influencias. El delito fue flagrante como tal. Tanto más que el momento que se le detiene, supuestamente él recibía el dinero que había sido exigido por parte de, presuntamente, el señor Cristian U al oferente Pacurucu en este caso, ¿sí? Detalles que a la hora de la audiencia de formulación de cargos no se tomó en cuenta por el juez, quien dictó medidas cautelares de presentación periódica 2 veces por semana y prohibición de salida del país. Fiscalía en la audiencia presentó estos elementos de convicción, además de eso un informe preliminar, si cabe el término, del Departamento de Criminalística respecto a la explotación del teléfono celular, con lo cual se creía que teníamos elementos suficientes para que el juez dicte la medida cautelar de prisión preventiva. Lo cierto es que para la Fiscalía hay un caso sólido, por la flagrancia delictual, los testimonios de los 2 deliveries y lo fundamental, la denuncia de las presuntas víctimas. Aún no tenemos nosotros un elemento de convicción que nos lleve a determinar si hay o no la participación de un servidor público. Recordemos que la explotación de este teléfono celular fue preliminar, falta todavía una explotación completa y podría arrojar nuevos elementos.
Y bancadas de distintas organizaciones políticas están dispuestas a respaldar la labor de la fiscal general Diana Salazar. La moción de respaldar a la fiscal general en las investigaciones de los casos Purga y Metástasis cobra fuerza. La convocatoria efectuada por el titular de la legislatura resalta que debe reconocerse la independencia de funciones y además remarca el hecho de solicitar información de aquellas investigaciones en las que se involucra al exmandatario Guillermo Lasso y a los ex vocales Murillo y Morillo. Esto último no es precisamente del agrado de la bancada de Construye, ya que genera algo llamado suspicacia, que en nuestra política criolla nunca falta. Es que se pretende diluir la atención de la opinión pública en relación a los casos Purga y Metástasis. Es que según el legislador, en los casos antes mencionados se afectaría a socialcristianos y a Revolución Ciudadana. En esta última bancada se condiciona su votación solo si es por la independencia de funciones. En principio estaríamos de acuerdo. Porque como les digo, ¿cómo oponerse si somos partidarios de la independencia de funciones? El oficialismo dice respaldar a la fiscal. Importante que haya este respaldo porque estamos viendo que hay asambleístas, exasambleístas que estuvieron involucrados. En la bancada de Pachacutic el apoyo es total, incluso piden una depuración al sistema de justicia. Hay jueces buenos, ellos tendrán que seguir trabajando ahí, pero los malos, los corruptos, esos merecen estar donde corresponde, en la cárcel. Hasta el cierre de la presente entrega, los votos para respaldar a Diana Salazar estarían garantizados. El presidente de la República, Daniel Noboa, se pronunció en sus redes sociales sobre el acuerdo ministerial que fija los sueldos del sector público. A decir de la ministra de Trabajo, la medida representará un ahorro de 20 millones de dólares mensuales para el Estado. El presidente de la República, Daniel Noboa, se pronunció sobre el techo a los sueldos del sector público, que se fijó en el acuerdo ministerial firmado hace pocas horas. El acuerdo ministerial fija las remuneraciones mensuales unificadas de los empleados públicos de nivel jerárquico superior. La tabla compartida por el Ministerio de Trabajo se divide en 10 grados, cuyos salarios van de $2.115 a $5.072. El acuerdo ministerial establece que bajo ningún caso y bajo ninguna circunstancia otro sueldo podrá ser igual o superior a la remuneración mensual unificada del presidente de la República, que es de $5.072. Tras la publicación del documento, Daniel Noboa subió un video en redes sociales en donde se lee el siguiente texto: adiós a los sueldos dorados de los burócratas egoístas. Su presidente trabaja por el pueblo, por eso hemos puesto un tope a los salarios públicos. Por instrucción directa mía, el Ministerio de Trabajo firmó el acuerdo ministerial en el que se dispone que ningún funcionario público gane más que el presidente, como sucedía en el viejo Ecuador de violencia, privilegios y donde el presidente prefería mirar a otro lado antes de enfrentar los problemas con decisión. Esta es una misión de largo aliento, que la vamos a hacer juntos en unidad. El respaldo de la población es el que marcará la diferencia entre un pasado de violencia e inseguridad y un nuevo Ecuador de paz, trabajo y desarrollo. A decir de la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, con la fijación de los salarios, el Estado ahorrará 20 millones de dólares mensuales, lo que significa un ahorro de más de 200 millones de dólares anuales, que el Estado sí lo requiere. La secretaria de Estado detalló que el acuerdo es de cumplimiento inmediato, por lo que las empresas que dependen del Ejecutivo tienen que empezar a hacer ajustes pertinentes para cumplir con la disposición a fin de mes. Ese proceso no va a ser simple, pero existe la determinación de parar estos privilegios. Entonces vemos con muy buenos ojos esta decisión. ¿Son muchos casos, perdón? Están en los medios. A mí me sorprendió, no conozco, pero habían casos que realmente tienen que ser investigados porque para cualquier ciudadano es imposible entender cómo existen personas que llegaron a recibir $60,000. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. Y a partir del 1 de abril de 2024, el impuesto al valor agregado pasará del 12 al 15%. Conozcamos en la siguiente nota qué significará este incremento para la economía del país. Juan Carlos Salvador, presidente del Colegio de Economistas de Pichincha, explicó qué significa el incremento del 12 al 15% para la economía del país y para el bolsillo de las familias ecuatorianas. Esto del IVA
va a permitir al gobierno central tener cierto alivio en la caja fiscal, es decir, recursos adicionales para atender su ejercicio de gastos permanentes y atender, por ejemplo, el pago de nómina, pago de intereses, transferencias, etcétera. Desde el Centro de Investigaciones del Gremio, Salvador trae al recuerdo el incremento de este valor con referente al terremoto de Manabí y el mal manejo de dinero recaudado, donde se espera que en esta ocasión la especulación de muchos alimentos básicos no se incremente. Con la ley de conflicto interno, según los cálculos del Colegio de Economistas de Pichincha, se prevé que se incremente los ingresos en alrededor de 1.700 millones de dólares. Esto 935 millones de dólares relacionados al IVA. Jorge Calderón y Andrés Albuja también enfatizan que los subsidios y la evasión tributaria y las concesiones son aspectos que el gobierno central debería tener en cuenta para tener mayor rango de recaudación. Es importante que exista una reducción del gasto público y no solo pensar en el aumento de los ingresos, porque en el 25-26 vienen los importantes pagos a la deuda. El país ya no aguanta más reformas tributarias. O sea, por un lado se sube el IVA, por otro lado hay perdón y olvido con las remisiones tributarias para grandes deudores. Es una inconsistencia completa. Focalizar en realizar una gestión preventiva de la evasión tributaria. El país pierde 8.000 millones de dólares anuales en evasión tributaria. La elasticidad de la demanda con referente al incremento de ciertos productos podrían ir variando por la afectación del incremento en bienes y servicios, por lo que señala 3 aspectos importantes para el gobierno de Daniel Noboa, dijo Salvador. El gobierno nacional es el llamado a realizar estos análisis, primero, para cuidar los sectores estratégicos de generación de empleo, como es el turismo. Segundo, también contener de cierta forma el fenómeno especulativo en precios. Finalmente, los expertos explican que en el 2024 el panorama es similar al 2019, por lo que se esperan medidas parecidas en la carta de intención de Noboa al Fondo Monetario, como la reducción del gasto en subsidios y el gasto de inversión, con la finalidad de tener mayor rango de financiamiento a pesar del apretado déficit y obligaciones que tiene Ecuador. La Policía Nacional recibió pistolas y chalecos con protección balística. Además, el comandante César Zapata anunció que la Fuerza Investigativa contra la Extorsión se concentrará en zonas como Los Ríos, Santa Elena, Guayaquil y Quito. Es la entrega de equipamiento que tiene como finalidad fortalecer las capacidades de las fuerzas policiales para continuar en la lucha contra grupos terroristas. Les entregamos 7.193 pistolas 9 milímetros Glock y 18.787 chalecos blindados, que en Estados Unidos son un referente por su altísima resistencia. Estos chalecos balísticos son referentes regionales en cuanto a su tecnología, a su peso, a su nivel de trauma y ergonomía. Poseen resistencia comprobada según los estándares normativos internacionales y fueron probados en laboratorios con técnicos de la Policía Ecuatoriana con vasta experiencia en balística. Chalecos que están destinados para los ejes preventivo e investigativo. La entrega se realizó la mañana de este 18 de marzo en Quito. Inmediatamente iniciaremos, señor presidente, el proceso de distribución a nivel nacional, de acuerdo a los lugares de mayor complejidad aquí en el territorio ecuatoriano. Hoy podemos decir que los ciudadanos pueden transitar en las calles con mayor tranquilidad, que pueden abrir sus negocios con más confianza. Esa paz reactiva la economía, pero debemos asegurar que esa paz sea duradera. No podemos bajar la guardia, por eso el pueblo ecuatoriano debe manifestarse con la misma decisión y firmeza en las urnas el próximo 21 de abril. Zapata, además, se refirió a la conformación de la Fuerza Investigativa contra la Extorsión, al cual hemos denominado FICE, Fuerza Investigativa contra la Extorsión, que generará la Operación Libertad. Esta fuerza tiene como objetivo combatir los secuestros extorsivos en zonas conflictivas como Los Ríos, Santa Elena, Quito y Guayaquil. Belén Mendoza, Noticias Oromar. Richard Vaca, comandante de la Zona 4, informó de la llegada de nuevos servidores policiales a Manabí. Es grato poder dar a conocer a todos y cada uno de ustedes, especialmente a la ciudadanía, la llegada de 50 nuevos servidores policiales a reforzar el contingente policial en la subzona Manabí. La mañana de hoy pues ya fueron recibidos 50 nuevos uniformados de los diferentes ejes, del eje preventivo, investigativo y de inteligencia, quienes recibieron una capacitación adicional a la
ordinaria sobre la base de su especialidad. Ellos a partir de hoy pues serán destinados a los diferentes distritos con mayor incidencia delictiva conforme a la georreferenciación del delito. El presidente de la República, Daniel Noboa, se refirió a la toma de TC Televisión, asegurando que no fue únicamente una advertencia, sino que fue la señal clara de que los terroristas pretendían desestabilizar al gobierno y a la democracia. Escuchemos. Luchamos también en la memoria de quienes hemos visto y caído en manos de la violencia de los grupos terroristas. La toma de TC Televisión no fue únicamente una advertencia, fue la señal clara de que los terroristas pretendían desestabilizar al gobierno y a la democracia. Pero la Policía Nacional, con total profesionalismo, neutralizó la amenaza sin perder ni una sola vida de los civiles que fueron retenidos por los criminales. En esos días, además de los trabajadores secuestrados en el canal, que tenían sus vidas amenazadas en transmisión de televisión a nivel nacional, había 15 cárceles tomadas por los narcoterroristas, que mantenían retenidos a cerca de 200 guías y servidores penitenciarios. Ahora, gracias al decreto 111 y al trabajo profesional de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, el país va por el camino correcto. Las muertes violentas han tenido una disminución significativa, sobre todo en las zonas más conflictivas del país. Durante el pasado fin de semana se registró en Quito una agresión protagonizada por agentes metropolitanos contra un ciudadano afro. El incidente se registró en las inmediaciones de la Universidad Central. El alcalde Pavel Muñoz pide que se aplique la sanción debida. Como en todo esto hay dos partes, ¿no es cierto?, dos versiones. Estaban unos libadores, llegan los agentes, una parte de sus agentes eran del grupo de acción táctica, y les piden que se retiren. Según los agentes, fueron agredidos, se les botó la motocicleta, pero ojo, esa es la versión que cuentan ellos, que me parece que el informe que he recibido es bastante flojo, pero lo que uno ve es una agresión absolutamente reprochable a un ciudadano. Puede ser racismo institucional que nosotros no vamos a tolerar. Yo les he dicho, y aquí están algunos agentes metropolitanos, ustedes tienen todo mi apoyo, todo mi respaldo para hacer actividades de control del espacio público con respeto irrestricto a los derechos humanos. Pero tendrán también toda mi severidad, como pido en este caso, para que si violentan esos derechos humanos reciban la sanción del caso, y una sanción que sea ejemplar. Si es que esos 2 o 3 o 4, lo que hayan sido, tienen que salir de la institución, tienen que salir de la institución. No estoy para permitir que haya aquí, ¿no es cierto?, un abuso en un Estado. Es momento de nuestra primera pausa comercial y enseguida volvemos para revisar el calendario escolar en la región Costa. Ya volvemos con los detalles. Siga en nuestra sintonía. Gracias por seguir con nosotros. Tal como lo anunciamos, el inicio de clases en la costa y Galápagos ya tiene fecha. Revisemos el calendario establecido por el Ministerio de Educación. El inicio de clases en el régimen Costa Galápagos del año lectivo 2024-2025 está programado para finales de abril de 2024. Según el cronograma que maneja el Ministerio de Educación, el regreso de los estudiantes será de forma escalonada. Para el lunes 29 de abril está previsto que inicien los niños que se hayan inscrito en el inicial 1 y 2. Ese mismo día ingresarán también los alumnos que iniciarán tercero de bachillerato, es decir, el último año de colegio. Para el martes 30 de abril se tiene previsto el ingreso de octavo, noveno y décimo de educación general básica. El 1 de mayo ingresarán quinto, sexto y séptimo de educación básica, también segundo, tercero y cuarto de educación general básica elemental. Dicha cartera de Estado también señaló que los estudiantes tendrán vacaciones en agosto, luego de que finalice el primer periodo académico, mientras que las vacaciones del segundo periodo serán del 31 de octubre al 4 de noviembre. Para el tercer periodo, las vacaciones están programadas el 26, 27, 29, 30 y 31 de diciembre, mientras que del 10 al 13 de febrero de 2025, el calendario establece se realicen los exámenes finales. Quienes no aprueben el año académico tendrán la posibilidad de rendir un examen supletorio entre el 27 y 28 de febrero del mismo año. En total faltan 41 días para el inicio de clases en la región Costa Galápagos, según lo programado por el Ministerio de Educación. María José Pino Argote, Noticias Oromar.
En otro tema, Petroecuador busca aumentar 2.400 barriles de petróleo en el campo Pucuna con la perforación de 4 nuevos pozos. 450 millones de barriles en producción acumulada prevé lograr Petroecuador con las nuevas perforaciones en el campo Pucuna, bloque 44, del activo Palo Azul, ubicado en el cantón Sacha, provincia de Orellana. Según la planificación que dio a conocer la estatal petrolera, la perforación de los 4 pozos direccionales tipo J y tipo S, con una producción de 600 barriles de petróleo por día cada uno, empezará los primeros días de abril. El tipo J se realiza cuando no es posible ubicar la plataforma de perforación en superficie directamente sobre el objetivo o se pretende usar una plataforma de múltiples pozos, mientras que el tipo S requiere el uso de herramientas o técnicas especiales para asegurar que su trayectoria contacte el objetivo determinado en el subsuelo, que generalmente se ubica lejos o en contraposición a donde se origina en la superficie. Para esto se ejecutaron estudios que incluyeron interpretación sísmica. De los 4 pozos denominados de desarrollo, es decir, que son perforados dentro de una zona con hidrocarburos comprobados de un yacimiento en explotación comercial, 2 son hacia la estructura Pucuna sur-oeste y 2 dentro del campo Pucuna. Petroecuador informó que como parte del inicio del proceso, el taladro empieza la movilización esta semana. Actualmente, Palo Azul produce 8.550 barriles de petróleo por día, con 57 pozos productores y 5 reinyectores. Con los 2.400 barriles que proyecta Petroecuador a través de las nuevas perforaciones, se incorporará un total de 1,96 millones de barriles a las reservas de hidrocarburos en un periodo de 9 años. Tania Loor, Noticias Oromar. La dirección del Parque Nacional Galápagos informó este 18 de marzo la reapertura de 2 zonas que habían sido restringidas al turismo terrestre por sospechas de gripe aviar. Tras el análisis a las muestras tomadas por el equipo técnico en la zona, los resultados dieron negativo, motivo por el cual se levantó la medida. Arturo Isurieta, director del parque, manifestó que esta es una noticia alentadora debido a que en el oeste del archipiélago están las únicas colonias de pingüinos de Galápagos y cormoranes no voladores que se mantienen saludables de acuerdo al reporte de los científicos y técnicos que realizaron el monitoreo. Y preste atención porque una investigación realizada por la Escuela Politécnica Nacional revela el alto nivel de aluminio y plomo en la leche que se distribuye en Guayaquil, Quito y Cuenca. La academia ha sido ahora la que ha puesto la señal de alerta tras detectar concentraciones de metales en la leche que se distribuye en las ciudades más pobladas del Ecuador. En los laboratorios de la Escuela Politécnica Nacional se descubrió la posible presencia de aluminio y plomo en leche que es consumida en Quito, Guayaquil y Cuenca. Se ha revelado que los peligrosos metales han sido encontrados en los envases de plástico y cartón. La investigación se ha realizado desde hace 2 años. La misma no ha determinado cómo se produjo la contaminación. La Politécnica tiene pendiente una reunión con las autoridades de la Agencia de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, ARCSA. Desde el 11 de diciembre del año pasado, el ARCSA advertía de productos contaminados por altos niveles de plomo. Posteriormente, en febrero y marzo, se detectaron más productos contaminados con este pesado y tóxico metal. En otra noticia preocupante, ya son 11.492 casos de dengue que se registran en Ecuador, según datos del Ministerio de Salud Pública con corte al 16 de marzo de 2024. Esta cifra supera a la contabilizada en los últimos años. Santo Domingo de los Sáchilas, Manabí, Los Ríos, El Oro y Guayas son las provincias más afectadas por esta enfermedad en 2024. A la fecha, 15 personas han fallecido, 6 adultos y 9 niños. Además, el Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública, INSPI, ha identificado que en el país circulan los 3 serotipos del virus, DEM1, DEM2 y DEM3. Pasamos a revisar temas electorales. Más de 439.000 ecuatorianos residentes en el exterior están convocados a votar en el marco del referéndum y la consulta popular. El voto será presencial. Se acerca el proceso de la consulta popular y los ecuatorianos en el exterior están convocados a ejercer su derecho al voto.
pero de forma presencial. En total son 429.165 migrantes que constan en las circunscripciones del exterior, Europa, Asia y Oceanía, Canadá y Estados Unidos, América Latina, el Caribe y África. Para ellos, el Consejo Nacional Electoral no aplicará el voto telemático debido al corto plazo para preparar el proceso. Además, según indicó la presidenta del CNE, Diana Tamaint, esta modalidad de sufragio no es sencilla. En las elecciones presidenciales y legislativas anticipadas de agosto del año pasado, el voto telemático presentó fallas, pues el sistema colapsó y esta elección se anuló. No obstante, Atamaint señaló que con el apoyo de organismos internacionales no se descarta emplear este sistema para las elecciones presidenciales de 2025. Debido a los altos niveles de ausentismo en los procesos electorales de migrantes, su participación supone un propósito para el CNE. Yanis Andrade, Noticias Oromar. Con esto hacemos una nueva pausa comercial y enseguida volvemos con más noticias para ustedes. Manténgase en nuestra sintonía. (21:41). La provincia de Manabí sigue registrando muertes violentas. La tarde de este lunes, un hombre fue asesinado en la avenida La Cultura de Manta. La víctima, identificada como Yamel Rivera Saltos, de 42 años, fue interceptada por sujetos desconocidos cuando se movilizaba en un vehículo. Según testigos, los sicarios aprovecharon el semáforo en rojo para dispararle por más de 5 ocasiones en la cabeza. El hoy fallecido era cuñado de Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña, quien también fue ejecutado a bala en Manta el 28 de diciembre de 2020. Se encuentra un vehículo completamente cerrado, con los vidrios bloqueados, puertas bloqueadas, el cuerpo de bomberos arriba con una unidad de rescate y una ambulancia. Se hace una apertura con una herramienta sencilla, se verifica signos vitales y se comprueba de que no hay signos vitales en la persona con algunos impactos de proyectil de arma de fuego a nivel de la cabeza. Es abordado por el lado izquierdo, por el lado del conductor, y recibe 5 impactos balísticos con 9 milímetros. Por lo cual le produce obviamente su deceso. El ciudadano tiene antecedentes, 2 antecedentes por concusión y por transporte y tenencia de armas. Eso está verificado ya. Estamos ya detrás de este levantamiento de cámaras en este momento, que son cámaras del ECU y del sistema del municipio, lo que nos ha permitido tener ya un objetivo todavía no muy claro, pero están trabajando en eso. Seguimos en Manabí porque esta tarde también se reportó una muerte violenta en la ciudad de Portoviejo. Allí un hombre fue asesinado mientras dialogaba con una mujer en el Parque La Rotonda. Según información preliminar, 2 sujetos llegaron caminando hasta donde estaba el ciudadano y le propinaron varios disparos. La mujer que lo acompañaba resultó herida y recibió atención de parte de los paramédicos del Cuerpo de Bomberos. Al sitio llegaron familiares de la víctima y protagonizaron escenas de dolor. Dos primos fueron asesinados en el Cantón Durán. Una de las víctimas registraba antecedentes penales. Sujetos desconocidos a bordo de una motocicleta llegaron hasta el sector de Los Helechos en el Cantón Durán y asesinaron a 2 hombres. Las víctimas fueron identificadas como Carlos Macías, de 31 años, y Ronnie Torres, de 21. El segundo de ellos tenía antecedentes penales por tráfico de sustancias sujetas a fiscalización y, al parecer, aún se dedicaba a esta actividad ilícita. Un familiar de los ahora fallecidos indicó que los jóvenes fueron abordados por sus agresores cuando llegaban al sitio en una moto y que uno de ellos había ido a dejar al otro, quien residía en ese sector. Hasta el sitio llegó personal de criminalística y DINASET para trasladar los cuerpos hasta el centro forense para que le realicen la autopsia. Este cantón es el segundo más violento de la provincia, luego de Guayaquil. En lo que va del año ya se registran 107 asesinatos. Mirly Macías, Noticias Oromar. La noche del domingo 17 de marzo en los cantones Santa Elena y Salinas se registraron 2 hechos violentos con tan solo unos minutos de diferencia.
Dos escenas de violencia de forma casi simultánea ocurrió en la provincia. El primer caso aconteció en el barrio Los Laureles del cantón Santa Elena. En este lugar llegó un sujeto armado en un taxi y comenzó a disparar a varias personas que se encontraban en los exteriores de un domicilio, logrando acabar con la vida del ciudadano William Suárez y además dejando a 6 personas heridas. Un taxi ha pasado a las 21:30, donde se baja un individuo y procede a disparar contra un numérico de 7 personas. Tenemos una muerte violenta, el señor Suárez William Patricio. No tiene antecedentes penales, tenemos 6 heridos. Ya se fueron trasladados por propios medios hasta el hospital. Asimismo, en el sector Balcón Encantado de la parroquia Anconcito del cantón Salinas, el ciudadano, de nombre Fabián Clemente, fue hallado sin signos vitales en el interior de una camioneta blanca. Con este hecho, la provincia registra 28 personas asesinadas al estilo sicariato. Y ahora les contamos que la ecuatoriana Cristel Candelario fue sentenciada por un juez de Estados Unidos a cadena perpetua. La mujer es culpable de dejar morir a su hija de 1 año y 4 meses tras irse de vacaciones a Puerto Rico durante 10 días y no proveerle cuidado alguno. El magistrado incluso negó a la mujer la posibilidad de acceder a la libertad condicional. La niña fue encontrada envuelta en heces y orina y la autopsia reveló que murió de hambre y deshidratación severa. Los familiares de Cristel aseguraron que la compatriota sufría de depresión y ansiedad. En Pujilí, cantón de Cotopaxi, la madrugada de este lunes hubo enfrentamientos entre policías y civiles luego que estos últimos se resistieran a abandonar un programa público que no contaba con los respectivos permisos. Según el informe policial, los uniformados acudieron hasta el sector de Alpalmalac, donde estaban congregadas alrededor de 200 personas quienes libaban y bailaban. Los agentes pidieron que desalojaran el sitio, pero las personas empezaron a golpearlos y gritarles insultos. La persecución de la gente lanzando piedras duró varios minutos y el resultado fue un civil fallecido, 7 policías golpeados, así como 2 patrulleros y el edificio de la unidad de policía comunitaria con destrozos. Este hecho ocurre en pleno estado de excepción. Y en Guayaquil, una mujer participó en la simulación de su propio secuestro para pedir dinero a su pareja. Durante más de 8 días, varios agentes especializados de la Policía Nacional, con todos los recursos tecnológicos y operativos, trabajaron en lo que se suponía debía ser el secuestro de una mujer. Oh sorpresa, descubrieron que todo era una simulación para sacarle dinero al esposo. 2 sujetos con antecedentes fueron detenidos. El uno tiene 29 años, el otro tiene 27 años. Como indicios vinculatorios también hubo el decomiso de 2 celulares. Cabe mencionar que la simulación también está sancionada de acuerdo al Código Integral Penal en el artículo 163 de 6 meses a 2 años. Y es que simular un secuestro no solo implica un delito, sino también la subutilización de recursos del Estado, en una investigación que se ejecutó en el sector de Los Esteros durante 8 días. Bueno, la principal motivación en este caso de las simulaciones es la motivación económica. Se entiende que a quien se le exigió el pago era al cónyuge, es decir, al esposo, y la que simulaba el secuestro era su cónyuge, la mujer. ¿Qué habría llevado a la mujer a fingir su secuestro para que le saquen dinero al esposo? El jefe de la Zona 8 no quiso profundizar en el tema para no revictimizar al esposo. Un abanico de posibilidades no descarta como motivación a las más bajas pasiones, como la ambición por el vil dinero. Cristian Arias, Noticias Oromar. Y a pesar de las medidas tomadas por el gobierno como el estado de excepción o la militarización de las cárceles, los casos de secuestros y llamadas extorsivas han incrementado en 3 ciudades del país. En pleno estado de excepción, pese a la militarización de cárceles y al conflicto armado interno, Ecuador experimenta un repunte de secuestros. Guayaquil, Quevedo y Quito son las ciudades más afectadas de acuerdo a las emergencias atendidas por el ECU 911. En el primer bimestre del año, el Servicio Integrado de Seguridad atendió casi 300 llamadas de alerta por secuestros y secuestros extorsivos a escala nacional.
Esto frente a las 75 del mismo periodo de 2023. Es decir, los reportes de estas emergencias casi se han cuadriplicado. En los 2 primeros meses de estado de excepción, la Policía Nacional reportó 209 casos de secuestros confirmados en la zona 8 conformada por Guayaquil, Durán y San Borondón, cuando en el mismo periodo de 2023 se registraron solo 8 casos, es decir, el incremento es de 2.512%. Por su parte, en la ciudad de Quevedo se registraron 38 llamados de auxilio, mientras que en Quito, durante el primer mes del año, la subzona correspondiente al distrito metropolitano experimentó un incremento de secuestros hasta alcanzar los 30 casos reportados a la policía. Según las autoridades, el estado de excepción y el control estricto de las cárceles ha contribuido a reducir cerca de 200 muertes violentas en los 2 primeros meses a escala nacional. Sin embargo, el general Víctor Herrera, comandante de la zona 8 de la policía, le atribuyó el preocupante incremento de plagios al hecho de que las bandas narcocriminales estarían buscando reemplazar los ingresos que están dejando de percibir por actividades como el narcotráfico. Ante esta situación, el gobierno nacional anunció esta semana la implementación de una estrategia que contempla la creación de la Fuerza de Investigación contra la Extorsión, con cerca de 800 efectivos desplegados en los territorios con mayor índice de secuestro y extorsión. El bloque de seguridad conformado por policías y militares detuvo a 4 presuntos terroristas de la banda Los Ere en el sector El Esfuerzo en Santo Domingo de los Áchilas. Durante la intervención se decomisó un fusil, 2 pistolas, un revólver, una subametralladora, 873 municiones y más indicios. Los aprehendidos se dedicaban a la extorsión, robo y secuestros. Y con los deportes llega también ya la hora de despedirnos, amigos, así que muchas gracias por su sintonía. Buenas noches.